Mi hermana Victoria no visitó a nuestro padre moribundo ni fue al funeral, pero cuando se gastó sus 180 en 6 meses, me demandó para robarme mi herencia y pagar la cirugía de su esposo. El juez la expuso y nunca vio venir lo que pasó después. Tengo 17 años. Estoy terminando mi último año de preparatoria, y honestamente todavía no puedo creer todo lo que pasó con mi hermana Victoria después de que mi papá murió. O sea, siempre supe que ella era un poco controladora y dramática, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como para intentar robarme mi herencia literalmente. Y cuando digo robarme, no es una exageración. De verdad trató de hacerlo a través de los tribunales y todo. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido. Victoria tiene 27 años, es 10 años mayor que yo, y siempre ha sido así como la hija perfecta ante los ojos de algunos familiares. Ya sabes, la que se casó primero, la que tiene su propia casa, toda esa cosa. Pero la verdad es que ella y mi tía Patricia, que es la hermana de mi papá, nunca se llevaron bien. Tipo, desde que tengo memoria han tenido conflictos, y Victoria siempre ha tratado de controlar todo lo que pasa en la familia. Mi papá nunca quiso meterse mucho en esos dramas porque decía que la vida era muy corta para estar peleando, y mirando hacia atrás, creo que él sabía exactamente cuánta razón tenía. Todo empezó a ponerse realmente mal durante mi penúltimo año de preparatoria, cuando mi papá comenzó a tener problemas del corazón. No era algo nuevo. Él había tenido episodios antes, pero esta vez las cosas eran diferentes. Los doctores dijeron que su corazón estaba débil y que necesitaba cuidados constantes, medicamentos todos los días, y básicamente alguien que estuviera pendiente de él porque vivía solo desde que mi mamá murió cuando yo tenía como 8 años. Victoria en ese momento ya estaba casada con Brandon, su esposo, que también tiene alguna enfermedad crónica. Nunca me quedó muy claro qué exactamente, porque Victoria siempre lo exageraba todo. La cosa es que cuando mi papá empezó a ponerse mal, mi tía Patricia fue la que dio la cara. Ella vive como a 20 minutos de donde vivía mi papá, y básicamente dejó su vida en pausa para cuidarlo. Iba todos los días, le preparaba comida, lo llevaba a sus citas médicas, se aseguraba de que tomara sus medicinas, todo. Y no es que Victoria no supiera lo que estaba pasando, porque mi tía le mandaba mensajes constantemente con actualizaciones, le decía cómo estaba papá, qué decían los doctores, todo eso. Pero Victoria simplemente no aparecía. Siempre tenía una excusa, que Brandon estaba enfermo, que tenía trabajo, que era muy lejos, literalmente cualquier cosa menos venir a ver a nuestro papá. Yo en ese momento estaba viviendo con mi papá todavía porque, bueno, tenía 16 años y estaba en la escuela, pero también trataba de ayudar en lo que podía. Llegaba de clases y me quedaba con él. Veíamos televisión juntos, le hacía compañía. Mi tía Patricia prácticamente se mudó a la casa esos últimos meses, y yo le voy a estar eternamente agradecido porque sin ella no sé qué hubiera pasado. Mi papá la quería mucho. Siempre decía que ella era un ángel, y tenía razón. Entonces un día, era un martes creo, yo acababa de llegar de la escuela y escuché un ruido raro en la cocina. Fui corriendo, y mi papá estaba en el piso, había colapsado. Llamé a emergencias inmediatamente y a mi tía Patricia, y ella llegó antes que la ambulancia porque literalmente voló hasta allá. Lo llevaron al hospital, y los siguientes días fueron horribles. No voy a mentir. Estaba conectado a un montón de máquinas, apenas podía hablar, y los doctores nos dijeron que su corazón estaba fallando y que no había mucho que pudieran hacer ya. ¿Y sabes quién no apareció en el hospital ni una sola vez durante esas 2 semanas? ¿Victoria? Mi tía le llamaba, le mandaba mensajes, yo le mandé como 50 textos diciéndole que papá estaba muy grave, que tenía que venir, y ella solo respondía cosas como, voy a ver si puedo, o, Brandon está muy enfermo hoy, no puedo dejarlo solo. O sea, nuestro papá se estaba muriendo, y ella no podía molestarse en manejar 40 minutos para verlo. Hasta el día de hoy, eso me hierve la sangre. Mi papá murió un jueves por la mañana. Yo estaba ahí, mi tía Patricia estaba ahí sosteniendo su mano, y fue tranquilo al final, supongo, si es que esas cosas pueden ser tranquilas. Los doctores dijeron que ya no sufría. Llamé a Victoria como 3 horas después, cuando ya había procesado un poco lo que había pasado, y ella empezó a gritar por teléfono diciendo que, ¿por qué no la había llamado antes?, que ella tenía derecho a estar ahí, todo este drama. Le dije que le habíamos estado rogando que viniera durante 2 semanas, y que ella eligió no hacerlo. Y colgué porque no tenía energía para sus tonterías en ese momento.
El funeral fue 4 días después. Y, ¿adivina quién no fue? Exacto, Victoria. Dijo que Brandon estaba demasiado enfermo para que ella saliera de la casa, que él la necesitaba. Ni siquiera mandó flores. La gente en el funeral preguntaba por ella, y yo no sabía qué decir. Era vergonzoso. Mi tía Patricia estaba furiosa, pero trató de mantener la compostura porque era el funeral de su hermano y no quería causar una escena. Una semana después del funeral, el señor Williams, que era el abogado de mi papá, nos citó para leer el testamento. Ahí sí apareció Victoria, con Brandon y todo, los dos con caras largas como si hubieran estado sufriendo todo este tiempo. El testamento era bastante simple. Mi papá dejó todo dividido 50/50 entre Victoria y yo. La casa, sus ahorros, su seguro de vida, todo partido a la mitad. Pero como yo era menor de edad, mi parte quedaba bajo custodia de mi tía Patricia hasta que cumpliera 18 años, que iba a ser en como 6 meses porque mi cumpleaños es en agosto. Mi papá dejó muy claro en el testamento que confiaba en mi tía Patricia para manejar mi herencia y que ella tenía autorización para usar ese dinero para mi educación, mi manutención, lo que fuera que yo necesitara. A Victoria no dijo nada en ese momento, pero vi la cara que puso cuando el señor Williams explicó la parte de la custodia. Brandon se veía molesto también, pero ellos se fueron sin hacer drama ese día. Yo me fui a vivir con mi tía Patricia oficialmente, lo cual honestamente fue un alivio porque ella ya era prácticamente mi figura materna de todas formas. Las cosas estuvieron tranquilas como por 2 meses. Yo estaba enfocado en terminar la escuela. Todavía estaba procesando la muerte de mi papá, tratando de figurar qué iba a hacer con mi vida. Quiero estudiar medicina, siempre ha sido mi sueño, y con la herencia de mi papá iba a poder pagar la universidad sin problemas, lo cual era un alivio enorme. Mi tía Patricia vendió la casa de mi papá, porque ninguno de los dos queríamos vivir ahí sin él, y ese dinero se añadió a la herencia. En total mi parte era como 180,000 dólares, considerando la casa, los ahorros, el seguro de vida, todo. Una cantidad decente de dinero, especialmente para alguien de 17 años. Entonces, Victoria empezó a llamar. Al principio era como casual, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, toda amable y preocupada. Yo pensé que tal vez la muerte de papá la había hecho reflexionar, que tal vez iba a ser mejor hermana, ya sabes, tenía esperanzas. Pero luego empezaron las indirectas. Que si Brandon necesitaba una cirugía muy cara, que si ellos estaban teniendo problemas de dinero, que si yo podía considerar ayudarlos. Le dije que lo sentía, pero que mi dinero estaba destinado para mi educación, y que de todas formas, mi tía, Patricia, era la que lo manejaba. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas, tipo realmente feas. Victoria empezó a llamar a mi tía Patricia directamente, exigiéndole que le diera parte de mi herencia. Decía que Brandon necesitaba esta cirugía urgente, que costaba como 80,000 dólares y que nosotros teníamos la obligación familiar de ayudar, mi tía. Obviamente le dijo que no, que ese dinero era mío y que estaba protegido legalmente para mí. Victoria empezó a gritar por teléfono, diciendo que mi tía siempre la había odiado, que estaba tratando de separarnos, que ella también era hija de nuestro papá y que merecía más de lo que le había tocado. Y aquí es donde me enteré de algo que me dejó helado. Resulta que Victoria ya se había gastado toda su parte de la herencia. Toda. En 6 meses se había chingado 180,000 dólares. ¿En qué? Te preguntarás. Porque yo también me lo pregunté. Mi tía Patricia investigó un poco porque empezó a sospechar, y descubrimos que Victoria y Brandon habían comprado un carro nuevo, uno de esos SUVs de lujo que cuestan como 60,000 dólares. Se fueron de vacaciones a Europa por 3 semanas. Renovaron toda su casa, pusieron pisos nuevos, muebles nuevos, una cocina completa nueva. Compraron ropa de diseñador, joyas, literalmente tiraron el dinero como si fuera infinito. Y ahora que no les quedaba nada, querían lo mío. La audacia es impresionante, de verdad. Mi tía le explicó que aunque ella quisiera ayudar, no podía legalmente darle ese dinero a Victoria porque no era para eso. El testamento de mi papá era muy claro. Ese dinero era para mi educación y mi futuro. Pero Victoria no aceptaba un no por respuesta. Empezó a llamar a otros familiares, contándoles su versión de la historia, diciendo que mi tía Patricia me estaba manipulando en su contra, que me estaba alejando de mi hermana, que ella solo quería ayudar a su esposo enfermo,
y nosotros éramos unos egoístas sin corazón. Algunos tíos y primos empezaron a llamarme preguntando qué estaba pasando, si era verdad que no quería ayudar a mi hermana. Tuve que explicarles la situación completa, que Victoria no había venido a ver a papá cuando estaba muriendo, que no fue al funeral, que se había gastado toda su herencia en pendejadas y ahora quería la mía. La mayoría entendió, pero había algunos que pensaban que yo debería ser más compasivo y ayudar a la familia. Eso me dolió porque básicamente me estaban pidiendo que sacrificara mi futuro por los errores de Victoria. Las llamadas y mensajes de Victoria se volvieron más agresivos. Me decía que yo era un niño egoísta, que no entendía lo que era tener responsabilidades de adulto, que papá estaría decepcionado de mí. Eso último me hizo llorar, porque yo sabía que no era verdad. Mi papá había dejado su testamento de esa manera, específicamente para protegerme, pero aún así, dolía escucharlo. Brandon también empezó a mandarme mensajes, diciéndome que yo tenía su vida en mis manos, que sin esa cirugía él podría morir, haciéndome sentir culpable por una situación que ellos mismos habían creado. Mi tía Patricia me aconsejó que bloqueara sus números, y lo hice, pero entonces empezaron a aparecer en su casa. Literalmente se presentaban sin avisar, tocaban la puerta como locos, gritaban desde afuera. Una vez, Brandon casi se desmaya en el jardín de mi tía, porque, según él, su enfermedad lo estaba matando, y era mi culpa. Tuvimos que llamar a la policía para que se fueran. Fue horrible. Me sentía acosado en mi propia casa. Entonces, como 3 meses después de la lectura del testamento, recibimos una notificación legal. A Victoria había presentado una petición en la corte para remover a mi tía Patricia como custodia de mi herencia y nombrarse a ella misma en su lugar. Su argumento era que mi tía Patricia me estaba manipulando, que tenía influencia indebida sobre mí, y que como mi hermana mayor, ella debería ser quien manejara mi dinero hasta que cumpliera 18. También alegaba que mi tía tenía conflictos de interés y que estaba usando mi herencia para su propio beneficio, lo cual era una mentira completa. Mi tía Patricia se puso en contacto con el señor Williams inmediatamente, y él nos dijo que esto era serio, que necesitábamos prepararnos bien porque Victoria aparentemente había contratado a un abogado y estaba decidida a pelear esto. Tuvimos que juntar toda la documentación, todos los registros bancarios que mostraban exactamente en qué se había usado mi dinero, que básicamente había sido para mi escuela, ropa, comida, cosas normales que un adolescente necesita. Mi tía Patricia no había tocado ni un centavo para ella misma. El día de la audiencia estaba súper nervioso, tipo sentía que iba a vomitar. Victoria llegó con Brandon, los dos vestidos muy formales, poniendo caras serias. Su abogado empezó a presentar el caso, diciendo todas estas cosas sobre cómo mi tía Patricia había estado alienándome de mi hermana, que yo necesitaba la guía de mi hermana mayor, que era lo mejor para mí. Mencionaron lo de la cirugía de Brandon, tratando de hacer que sonara como una emergencia médica urgente que yo estaba negándome a ayudar a resolver. Entonces le tocó el turno al señor Williams, y básicamente destruyó su caso, pieza por pieza. Primero presentó los registros bancarios de Victoria, que mostraban exactamente cómo se había gastado sus 180,000 dólares en 6 meses. El juez se veía más y más molesto conforme veía las cifras. 60,000 en un carro, 25,000 en vacaciones, 40,000 en renovaciones de la casa que ni siquiera eran necesarias, 15,000 en ropa y joyas. Era obsceno. Luego el señor Williams presentó evidencia de todo el acoso. Teníamos grabaciones de los mensajes de voz que Victoria y Brandon habían dejado. Algunos eran realmente agresivos y amenazantes. Teníamos capturas de pantalla de todos los mensajes de texto donde me llamaban egoísta, donde me culpaban de la enfermedad de Brandon, donde amenazaban con hacer lo que fuera necesario para conseguir el dinero. Teníamos el reporte de policía de cuando tuvieron que venir a sacar a Victoria y Brandon de la propiedad de mi tía. Después, presentó la documentación de mi tía Patricia, mostrando que cada centavo de mi herencia había sido usado apropiadamente y que todo estaba perfectamente documentado. Mostró que yo estaba terminando la preparatoria con buenas calificaciones, que estaba aplicando a universidades para estudiar medicina, que mi vida estaba en orden gracias al cuidado responsable de mi tía. Y luego, y esto fue lo más impactante,
El señor Williams llamó a declarar a personas que habían estado presentes durante la enfermedad de mi papá. Enfermeras del hospital que confirmaron que Victoria nunca fue a visitarlo. El director de la funeraria que confirmó que Victoria no asistió al funeral. Gente que había intentado contactar a Victoria durante esos momentos críticos y había sido ignorada. Me tocó testificar también. Y les conté todo. Les dije cómo Victoria había estado ausente cuando papá nos necesitaba. Cómo había empezado a acosarnos por dinero, apenas supo que se había acabado el suyo. Cómo me hacía sentir culpable por algo que no era mi responsabilidad. Lloré un poco al hablar de mi papá, no voy a mentir, porque todavía dolía mucho, pero también creo que el juez necesitaba ver lo real que era todo esto para mí. Victoria también testificó, y básicamente se cavó su propia tumba. Empezó a ponerse defensiva cuando le preguntaron por qué no había visitado a nuestro papá, diciendo que tenía sus propias responsabilidades y que nadie entendía lo difícil que era su vida. Cuando le preguntaron sobre su herencia, trató de justificar todos sus gastos diciendo que se merecía disfrutar el dinero después de todo lo que había sufrido. El juez literalmente levantó una ceja ante eso, y yo supe en ese momento que habíamos ganado. El veredicto fue rápido. El juez desestimó completamente la petición de Victoria. Confirmó que mi tía Patricia seguiría siendo la custodia de mi herencia, y además, decidió investigar a Victoria por perjurio y fraude porque había mentido en documentos legales sobre múltiples cosas. Dijo, algo que nunca voy a olvidar, que era claro que Victoria no tenía los mejores intereses de su hermano menor en mente, sino solo sus propios intereses financieros, y que era vergonzoso que hubiera tratado de manipular el sistema legal de esta manera. Victoria y Brandon salieron de la corte furiosos. Ella estaba gritando que esto no había terminado, que iba a apelar, que iba a asegurarse de que mi tía Patricia pagara por esto. Pero nunca pasó nada más porque su abogado probablemente le dijo que no tenía caso y que solo iba a perder más dinero intentándolo. La investigación por perjurio siguió adelante y Victoria terminó siendo multada. Tuvo que pagar como $10,000 en multas y hacer servicio comunitario. También el juez ordenó que hiciera terapia de manejo de ira y estableció una orden de restricción temporal que le prohibía contactarme o acercarse a menos de 100 metros de mí o de la casa de mi tía. Eso fue un alivio enorme. Finalmente podía sentirme seguro en mi propia casa. Ahora tengo 17. Estoy a punto de cumplir 18 en unos meses y todo el dinero de mi herencia sigue intacto. Ya apliqué a varias universidades para estudiar medicina y voy a poder pagarlas sin problemas. Gracias a que mi tía Patricia protegió mi futuro cuando Victoria trató de destruirlo. Mi tía sigue siendo la persona más importante en mi vida. Básicamente es mi mamá ahora, y estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí y por mi papá. No he hablado con Victoria desde la audiencia. Algunos familiares me han dicho que ella y Brandon están teniendo problemas de dinero, que tuvieron que vender el carro nuevo y que están luchando con las deudas. Parte de mí siente lástima, no voy a mentir, porque al final del día es mi hermana, pero otra parte de mí piensa que ella se buscó todo esto. Tuvo la misma cantidad de dinero que yo, tuvo las mismas oportunidades, y eligió desperdiciarlas. Y luego, en lugar de aceptar las consecuencias de sus decisiones, trató de robarme. Mi futuro. Mi papá me escribió una carta que mi tía Patricia me dio. Después del funeral, él la había dejado con sus cosas importantes. En esa carta me decía que confiaba en que yo iba a usar mi herencia sabiamente, que iba a perseguir mis sueños de ser doctor, que iba a hacer algo bueno con mi vida. También me decía que siempre cuidara de mí mismo primero, que no dejara que nadie me hiciera sentir culpable por proteger mi futuro. Es como si él hubiera sabido exactamente lo que iba a pasar. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si Victoria hubiera sido diferente. Si hubiera estado ahí cuando papá estaba enfermo, si hubiera ido al funeral, si hubiera manejado su herencia responsablemente. Tal vez podríamos tener una relación, tal vez podría ayudarla ahora que tengo los medios, pero ella eligió su camino, y ese camino no me incluía hasta que necesitó algo de mí. La semana pasada, me aceptaron en mi primera opción de universidad, un programa de premedicina, bastante competitivo. Llamé a mi tía Patricia llorando de felicidad, y ella también lloró. Me dijo que mi papá estaría orgulloso, y yo sé que tiene razón. Todo este drama con Victoria fue horrible, y me robó meses de paz mental cuando debería haber estado procesando mi duelo, pero al final, no pudo tocar lo que realmente importa. Mi futuro está intacto,
Tengo a mi tía Patricia que me apoya incondicionalmente, y voy a poder cumplir mis sueños gracias a que mi papá fue lo suficientemente sabio como para proteger mi herencia de las personas equivocadas. Eso es lo que importa.